No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Hoy sucedió algo que nunca había sucedido, que la Comisión de Seguridad compareciera ante el Congreso. Estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y los 4 secretarios de Seguridad Federal. Nunca habían comparecido en el Congreso. Siempre los senadores acudían, ya sea a los cuarteles de la Marina, a la Sedena, a la oficina de la Secretaría de Gobernación o a Bucareli. Hoy está sucediendo esto. Y dicen que el presidente es un autoritario. Vamos a escuchar la participación de Adán Augusto, donde arremete en contra del Poder Judicial. Y también vamos a escuchar la participación del senador Ricardo Monreal. Vamos a ir a la participación del senador Ricardo. Entonces, la primera pregunta la hace Claudia Flores de N+. Los 10. ¿Pero hay algún dato que resulte alentador o tal vez le llame la atención? No. ¿Qué es lo que más se les cuestionó a los fiscales? No, hubo de todo, pero yo diría que los indicadores que nosotros propusimos hace una semana los informaron y aquí están. Quizás haya alguna mayor cantidad de indicadores que vayamos a acordar, pero los indicadores fueron los que nosotros propusimos. Temas delicados sí se vieron, que no creo sea conveniente difundir, por ejemplo, los municipios en el país que no tienen policía, o alguna lucha contra el crimen organizado, estados con dificultad, la presencia de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada permanente en lugares también complicados, pero lo que observo con mucha claridad es que tienen estrategia, tienen información y tienen claridad en los objetivos que persiguen. Se veía a los 4 secretarios manejar con demasiada soltura toda la información y obviamente sabían de lo que estaban hablando. También vimos el índice de disminución de delitos, sobre todo en homicidio, aunque también aceptando otros delitos y otras dificultades en el país. Hablamos de cómo se irá avanzando en la fortaleza de la Guardia Nacional y en el objetivo principal que les otorga el 5º transitorio para concentrar a la Fuerza Armada Permanente en el 2028. Es decir, yo observé un manejo y una información con mucha inteligencia de parte de los 4 secretarios. Es único el ejercicio y es vis a vis, respondían a los legisladores sus inquietudes, sus demandas, sus cuestionamientos, sus dudas. Fue un buen ejercicio. Ahora vamos a escuchar a Adán Augusto, secretario de Gobernación, que habla del Poder Judicial, que urge una reforma. Hay que recordar que el presidente López Obrador hoy le ha pedido al pueblo de México
que se tiene que aplicar el plan C para que así se puedan hacer las reformas que ocupa el pueblo de México. Porque estos ministros y los de la derecha se han puesto de acuerdo para obstaculizar las reformas que ocupa la sociedad mexicana para que estos corruptos que tienen privilegios se les termine. Amigos y amigas, vamos a ir al discurso del secretario. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República nos encontramos aquí esta mañana dando cumplimiento a un mandato constitucional establecido en el artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Como es de su conocimiento, esta reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión a finales del año pasado y modificó el decreto publicado en 2019 que daba como plazo para el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles en marzo de 2024. En la modificación de 2019 se fijaron plazos para la acción y desempeño de la Guardia Nacional y para la actuación de nuestra Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Sin embargo, este plazo fue insuficiente. El daño que gobiernos anteriores ocasionaron en el ámbito de la seguridad y el impacto de la corrupción en los distintos órdenes de gobierno requería de un lapso más amplio y del compromiso y responsabilidad de todas las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas. Como lo hemos sostenido en diversos foros, no era ni es la intención militarizar al país. La intención es cumplir con eficacia y eficiencia un mandato dado por el pueblo de acabar con el lastre de la inseguridad. No hay institución mejor preparada, mejor capacitada, mejor organizada que nuestras Fuerzas Armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado. En ese tenor, se diseñó la reforma al 5º transitorio con el fin de otorgar una ampliación de 9 años para que el presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. En tanto, la Guardia Nacional desarrollará su estructura, capacidades e implantación territorial. Con esta reforma, necesaria para poder concretar con éxito las acciones para pacificar al país y garantizar la seguridad implantadas por este gobierno del cambio y la transformación, la Fuerza Armada no sustituirá a las autoridades civiles de ningún orden de gobierno, ni eximirá a dichas autoridades de su responsabilidad en materia de seguridad pública. Derivado de la construcción de un consenso político, se acordó que las Fuerzas Armadas participaran en las tareas de seguridad pública en las entidades federativas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Extraordinaria porque se constriñe a la autoridad civil solicitante a justificar de forma expresa la necesidad absoluta y la temporalidad. Regulada toda vez que deberá cumplir estrictamente con los principios enmarcados en nuestra Constitución, las leyes secundarias y los instrumentos internacionales. Fiscalizada acorde a la conformación de esta Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento, ante la que ahora comparecemos como ejercicio real de rendición de cuentas y de equilibrio y control entre los poderes de la Unión. Contrario a lo que se ha expresado, para nosotros, las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales. En la estrategia de seguridad del gobierno federal se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas. Sabemos que con astucia e inteligencia podemos ser más eficaces combatiendo la criminalidad. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente.
Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia. Sea pues el inicio con esta primera comparecencia de una retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad no solo de la Fuerza Armada Permanente, sino de todas las instituciones de seguridad de las entidades federativas, quienes también deberán ser evaluadas, sobre todo en capacitación y equipamiento. Podemos tener diferencias que, además, son válidas, como lo hemos repetido en otras ocasiones. La tarea de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública está desprovista de todo calificativo político, por lo que estamos ciertos de que este diálogo nos llevará a buen puerto y mejores resultados. Quedamos atentos en su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez finalizada esta intervención, solicito a las personas de los medios de comunicación, fotógrafos y camarógrafos, a desalojar la sala para continuar con nuestra reunión privada.